tantas otras mujeres. O cómo Blanca pudo aguantarte tantos años. Pero como amante eres pésimo. No, ahí sí ya no te metas, morra. Ahí sí ya no. Me estás ofendiendo. Ya deja esa actitud de conformista. Me tienes hasta la madre, me tienes mal. Pero pues nomás no me puedo embarazar. ¿Qué quieres que le haga? ¿No será más bien que el problemita lo tiene el Saúl? Pero pronto saldremos de dudas, ¿que no? ¿Cómo? ¿No te estás cuidando o qué? No, Chema, yo hace mucho tiempo que no me cuido. Afirmativo. Procedan. ¡Ey! ¡Puedo! Te lo dije, Leslie. Te lo dije que nos iban a joder. Yo no necesito de ti ni tu amigo. Nosotros queremos a Mabel, your lady, y tú nos los vas a dar. Yo no tengo nada que ver con la Mabel, Ruth. Nuestra relación terminó ya hace bastante tiempo. That's what I would call karma. Podemos llegar a algún arreglo. Si quieren, platicamos acá o donde ustedes prefieren. Vamos a hablar bastante contigo, Carol. Llévenselo. Luego me encargo de él. ¡Muévete! ¡Camina! Tú deberías colaborar más, Gary. Yo tengo pruebas contra Mabel. Tú le regalaste una pistola a Walter PPK en algún momento. ¿Qué pasó, Ambrose? Tú lo sabes bien, se la di por protección. Yo hace mucho tiempo que abandoné la violencia por un tema más espiritual. Well, ella conservó tu presente y con él asesinó a una persona. Más que los vestidos y los regalos que siempre me das, yo te agradezco que le hayas compuesto el ánimo a mi muchacho. Ay, no, hombre. No, sí, Mabel. Lo veo contento. Se ve que tú eres una mujer que sabe lo que quiere. No sé que siga siendo mi hijo, ni si tú estés metida ahí en sus asuntos. Doña Elvira, su hijo es un hombre de negocios. Míralo nomás. Qué bien se ve. Está feliz. A ver, dígame una cosa. ¿Tengo cara de matona? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Y el Chema tiene cara de matón? Pues no. No. Si de verse se ve muy decente. Y también gracias a ti. Pero a mí no se me olvidan las cosas que ha hecho. Yo tengo cara de pero no lo soy. Cuide siempre a su jefa, ¿o yo? Ándale, ¿qué hubo? Nos acaba de traer nuestro hijo de Topolobampo. Son unos camarones. No, pero pues no se hubieran molestado. Ya ustedes hubieran hecho una comilona con eso, hombre. Es en agradecimiento, señor. Acéptelos. No, pues, siendo así, ¿cómo les voy a hacer el feo? Me va a dar un atracón con esto del... ¿Qué hubo? Pues ya nos tenemos que ir. Lo que pasa es que ya me dieron un pitazo acerca del encargo. Ah, está bueno, pues. Ey, gafillas. Ven para acá, güey. Llévale esto a mi jefa. Ándale. Bueno, don, no me voy. Me llevan a chambear. Gracias por los camarones, ¿eh? Hasta luego. Señora, cuídense. Ahí nos vemos. Ah, bueno, pues. ¿Y para dónde vamos o qué? Bueno, entonces, ahorita yo voy a prender el carro y tú vas a desconectar los cables. No, ¿cómo crees? No, me da muchísimo miedo la corriente. Mejor tú desconectas los cables y yo prendo el carro. Ok. Pues dale. A ver. A ver. ¿Prendió? Ya. ¿Ya? Bien, ¿Prendió? Ya. Muchas gracias. Listo. Pues, ya prendió tu coche. Ya te puedes ir. Ah, me estás corriendo. Yo apenas me estaba acostumbrando a esta sonrisa que me gusta mucho. Yo te he visto antes. Me da la impresión de que no eres de por aquí. ¿Has ido al hipódromo? Es probable, sí. De hecho, fue uno de los primeros lugares que visité al llegar aquí a Nogales. Trabajo para el gobierno y me voy a quedar un tiempo por acá. Entonces, de hecho, vine a ver un departamento aquí. ¿Tú vives aquí? Mucho mejor. Me gusta mucho la zona.
Yo no sé, tal vez en una de esas no encuentro departamento, se queda varado mi carro, tú me ayudas todo el tiempo a pasarme corriente. ¿No? Seré capaz de todo por esa sonrisa. Ya es hora. ¿Tú qué vas a hacer hoy? Pues, no sé, yo creo que voy a ir a ver a la Blanca o algo. Bueno, pero cuidadito con andar pisteando, porque el Ricardo no está. Y a ella no se le vaya a ocurrir empinar el codo de más. Ay, Tobías, ya no seas enfadoso, ni que tuviéramos 15 años. ¿Y a dónde fue el Ricardo? A Colombia. El negocio está estancado, fue a ver si hay manera de desatorarlo. ¿Qué tienes? Yo, pues no sé. Antes me contabas todo, ¿no? Yo te ayudaba en todo. Era como tu asesora política. Me llevabas a tus viajes a la capital, ahora nomás te llevas a tu amante. Inés, voy a trabajar. Y no quiero preocuparte con mis problemas del trabajo y además, mira... Ay, no, todavía no. Tú empezaste. Si no quieres saber, no preguntes. Aparte, francamente, me vale madres. Antes en México había cierto orden. Pero ahora ya ha valido madre este business. Ha entrado cada que la ca... Yo la merca que obtenía era por el Chema Venegas y sus socios acá en Colombia, por el Pelusa y el Oscar Cadena. ¿Qué le dijera a don Ricardo? Ahí sí se pone complicada la cosa. Que resulta que este pechito y esas pintas pues no nos las llevamos. Y donde nos veamos, se arma la el cu... No, ya vaya. A ustedes dos lo que tiene que interesarles es lo que puede ofrecer cada uno. Más nada, papá. No hay más. Bueno, sí. En eso sí tiene toda la razón, viejo Nelson. Vea, don Ricardo, esa gente es muy agalluda. Yo le puedo proporcionar toda la harina que usted me diga y me pida, pero de mejor calidad. Así que usted dirá. Yo ya estoy más puesto que un calcetín. Y te garantizo la entrada hasta Estados Unidos. Pues a mí sí me interesa una entrada en Gringolandia, ¿para qué se lo niego? Así que usted dirá cuándo empezamos a camellar. Acá mi amigo, el viejo Nelson, se encarga de los traslados. Claro. Pueden meter lo que quieran por Venezuela hasta el oriente, ahí la embarcamos hasta donde usted diga, Ricardín. Mar, tierra, primera clase. Y por el gobierno, no se preocupen. Gary, a ti te conviene por colaborar conmigo. ¿Tú quieres que yo te culpe de todos los muertos de tu exmujer? Come on, Andrews. Mira, yo no pienso decir absolutamente nada. Quiero hablar con mi abogado. Oh, that's a shame. Es una lástima que no puedes contratar los servicios del pendejo de Leslie. Because él está tan metido en esto, just like you. Now, ustedes tienen que portarse muy bien con nosotros. Because if not, you're so Esta cosa no tiene que terminar por mal. Tengo dinero, podemos arreglar esto. Shut up. Después vamos a tener una plática tú y yo. ¿Y Gary? ¿Por qué nos separaron? Poniéndole una salida en las manos. A ver cuál nos pones tú. Todo es culpa del maldito traidor de Torres. Está metido hasta el cuello en todas las operaciones. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué trato hicieron con él? ¿No entendiste lo que es callarse a... De ahora en adelante, hablas solo cuando yo te diga. ¡Finca! Ahora sí va a llegar mi momento de que me pasen a la DEA. Acabamos de desmantelar la organización de Leslie Carroll y del PET de Gary. Ahora nada más nos falta agarrar a Mabel. ¿No te has podido olvidar lo que te hizo esa Jaina, right? ¿Quieres tomar tu revancha, cabrón? Esto no tiene nada que ver con esa vieja. Esto lo hago por mí y por mi futuro. Esa vieja me vale madres. Ande. Come on, buddy. Si estabas bien empiernado con la Mabel Roberts. Perdón. Ahora ya no se va a llamar Roberts.
Ahora va a ser la señora del Chema Venegas. Doña Elvira, ¿sabe qué? Yo no descarto para nada la idea de vivir, pues, aquí, o al lado, o enfrente. ¿De verdad? Yo estaría encantada. Viviendo todo cerquita, mis niños, pues, conviviendo con la abuela, como una gran familia. ¿A poco ya están pensando en tener hijos? Pues al principio no, pero pues ahora como que me está gustando la idea. Obviamente no le he dicho nada al Chema, pues porque no quiero espantarlo. Él ni madre sabe saber de bebés. Ay, imagínate. Un nieto, no, hombre, qué maravilla. Uy, ¿te imaginas? Aquí corriendo todos los chiquillos. Les prendemos la fuente y que se refresquen con el calorón que hace aquí. Ay, no. Pues, ¿por qué no? Pues sí, ¿verdad? Ay, qué ilusión. No, hombre. No, pues yo sí podría hacer base aquí con la Mabel, Torito. Tú sí que estás grave, Chema. ¿Por qué, güey? ¿Cómo te vas a quedar con una sola viendo tantas viejas por ahí solitas, Chema? No, hombre. Y con lo chulotas que son las sinaloenses. No, ni madres que lo haría. Estaría Acá. ¿Estás pensando, Torito? Pues es que así es. Cuando se enamoran, se apendan. Así como tú y el rojo comprenderán. Más rápido que hay un hablador que un cojo, güey. Ya te veré, infeliz. Ya te veré. Bueno, ¿y qué chingados hacemos aquí? ¿Para qué me trajiste o qué? Mira, me dijeron que aquí están los vatos que se andan robando en esta zona. Y este es el equipo que formaste, carnal. ¡Tamo! ¡Tamo! ¡Despégate, cabrón! ¡Parecen novias! Y tú, güey, no te rías, son a 10 vueltas terminando el juego, cabrón. ¡Ve! ¡Órale, órale! ¿Qué pasó, qué? ¿Qué te estoy diciendo, papá? Esa es la actitud. Ese es un entrenador. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Muévete, cabrón! ¡Vaya uno! ¡Uno! ¡Al 30! ¡Al 30! No, pues está bien. ¿Cómo quedamos? Bueno, pues mucho cuidado para la próxima, Rojito. Ya ves que el mes pasado casi nos chingan el negocio. Pues sí, Isidro, pero pues es que también nosotros no tenemos control del plomo que llueva ahí en Colombia. Y la que está pide y pide, no tiene llenaderas la señora Imelda. Quiere acaparar toda la merca. Me imagino. Entonces no nos queda más remedio más que hablar con ella, ¿no crees? Esa mujer es muy peligrosa, don Isidro. ¿No será mejor echarle un telefonazo al Chema? ¿Que no? Ese le conoce las mañas. Tranquilo, triste. Yo me puedo entender con doña Imelda. ¿Aló? Doña Imelda, le estoy hablando en mal momento. No, mi amor, uno para los amigos siempre tiene tiempo. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, señora, para muchas cosas. Pero es muy importante que nos veamos lo más pronto posible, tan pronto aparezca el Chema. ¿Y es que acaso usted necesita guardaespaldas para venir acá? Usted ya sabe dónde vivo. Por acá lo espero, mi amor. Bueno, si ya tengo la invitación, pues muchas gracias. Mañana mismo estoy por allá, señora. Hasta pronto. Como ve, Rojito, hablando se entiende la gente. Mañana mismo voy para allá. Aunque estoy pensando que valdría la pena esperar al Chema, ¿eh? No quiero que vaya a pensar que me quiero comer el mandado y... No, ma. Isidro, que no has visto a la vieja que trae el Chema. Yo no creo que él se quiera meter en broncas por otra mujer.